Bueno, ¿qué es un conjugado de un número complejo? Vamos a suponer que yo tengo un número complejo A más B. Su conjugado se representa por Z barra, y viene siendo A menos B imaginario. Si se fijan, el conjugado de un número complejo es aquel cuya parte imaginaria se cambia de signo. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? Esto pues nos recuerda a los famosos binomios conjugados. ¿Se acuerdan que X más A y X menos A son binomios conjugados? O A más B y A menos B son conjugados, y su producto me da diferencia de cuadrados. Pues ahí está, es exactamente lo mismo, porque estamos partiendo de la definición binomial del número complejo o rectangular. ¿Sí? Bien. Ahora, los números complejos, los conjugados, a ver si le pudieras encender, ingeniero, tienen una serie de propiedades que son estas. La primera de ellas es que si yo trazo el número complejo Z, su conjugado va a ser como si la representación gráfica se reflejara con respecto al eje real, o sea que sería así. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque en el conjugado le cambio de signo a la parte imaginaria, entonces va a ser su reflejo con respecto al eje real. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Esa es una característica o propiedad geométrica que tienen los conjugados de los números complejos. Bien, otras propiedades son estas que están en la tablita. ¿Y cuáles son? La primera es que un número complejo por su conjugado me da por resultado un número real que va a ser la parte imaginaria al cuadrado más la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Si el producto de un número complejo por su conjugado va a ser un número real y va a ser la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Segunda, el producto de un número complejo por su conjugado siempre va a ser mayor o igual que 0. Siempre, nunca va a ser negativo. ¿Sí? Número 3. Si el producto de un número complejo por su conjugado me da 0, significa que el número complejo es el 0, no hay de otra. ¿Sí? Está bien jodido el parte este, ¿no? Otro un poquito rojo. ¿Sale? Esa es otra. Y la siguiente, la cuarta, es que el conjugado del conjugado de un número complejo pues es igual a él mismo. ¿Sí? ¿Por qué? A ver, si yo digo que Z es igual a A más BI, su conjugado es A más BI conjugado. ¿Sí o no? ¿Sí? O sea, estoy haciendo conjugado pero sobre la forma rectangular. Y entonces sé que esto va a ser ¿quién? A menos BI. ¿Vale? ¿Sí? Pero si ahora le saco el conjugado a este, sería el conjugado del conjugado. Y entonces sería el conjugado de A menos BI. Y como estamos diciendo que es el negativo, entonces sería A menos B imaginario. Y esto me va a quedar A más B imaginario, que viene siendo el que originalmente era. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Bueno, muy bien. Pues esas son las propiedades de los conjugados de los números complejos. Ahora, ¿para qué me van a servir? Me van a servir precisamente para dividir. Ya vi la suma, ya vi la resta, ya vi la multiplicación escalar y ya vi la multiplicación entre números complejos. ¿Cómo es entonces ahora la división?
de complejos. Bueno, pues la división de números complejos no la puedo hacer si no lo hago desde el punto de vista de los conjugados. ¿Por qué? Muy sencillo. A ver, fíjense bien. Vamos a suponer vamos a tener que escribir porque pues esta mugre ya no funcionó. La bronca es cómo le vamos a hacer entonces ahora la siguiente semana. Nos vamos a tener que ir a otro salón. A ver. Creo que el salón está cargando, está vacío. Está ocupado. Sigue. Ya nos iremos hasta allá. ¿Sí? Sí, pues ven. No podemos enojarse. División de números complejos. Entonces fíjense cómo es esto. Sean dos números complejos, Z y V. ¿Sale? Tal que V debe ser diferente de 0. O sea, el 0 es un número complejo, ¿sí o no? ¿Están de acuerdo que el 0 es un número complejo? Sí, pues es un número real y por consecuencia pues también es complejo, eso ya lo vimos. Bien, pues no, pues el que voy a dividir debe de ser diferente de 0. ¿Por qué? Porque de esa manera sí puedo dividir, ¿sí están de acuerdo? Sí, por eso es que digo que tiene que ser diferente de 0V, que es el que va a ser el divisor, ¿sí? O el denominador, ¿sí se entiende? Entonces, ¿cómo hacemos la división? Bueno, yo sé que esta división es A más BI entre C más DI. ¿Sí están de acuerdo? Bien. ¿Cómo divido complejos? A ver, lo único que puedo hacer es multiplicar por reales o dividir por reales. ¿Están de acuerdo que ya lo vimos, no? Yo puedo, por ejemplo, hacer cosas como esta. Estoy multiplicando a Z por un número C, que viene siendo la multiplicación escalar, ¿sí se acuerdan? Que también lo analizamos como un número complejo, ¿sí se acuerdan o no? ¿Sí? Bien. C es cualquier número real, entonces puede ser fraccionario. Y si lo analizo como fraccionario, pues estoy dividiendo entre un número. ¿Sí? Por ejemplo, si es un medio, pues estoy dividiendo entre 2. ¿Verdad? ¿Sí o no? Si es un quinto, estoy dividiendo entre 5. ¿Sí? Entonces, yo puedo entender que estoy multiplicando de forma escalar, pero tiene que ser, o sea, es como la división escalar, para que me entiendan. ¿Sí se entiende esto, no? La multiplicación por un fraccionario la puedo visualizar como división por un escalar. Eso sí existe, ¿sí están de acuerdo? O sea, si hay cosas como 3 más 2 imaginario entre 2. Eso sí se vale. Mira, a ver, esto yo lo puedo visualizar así. Creo que sí queda claro, ¿verdad? No se hacen bolas, ¿verdad? Entonces sería 1 sobre C por A más BI. Y esto es A más B imaginario sobre C. ¿Sí están de acuerdo? ¿Y esto qué es? AC más B imaginario. Más B sobre C imaginario. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí se entiende? Entonces, para entender la división entre números complejos, tendría yo que verla como una división entre reales. Entonces, ¿cómo le hago si estoy dividiendo en un complejo? Lo que hago es buscar la manera de que en vez de dividir por un complejo o entre un complejo, sea entre un número real. ¿Y eso cómo lo logro? Multiplicando el denominador por su conjugado. Porque acuérdense que si yo multiplico este imaginario por su conjugado, me da un real. ¿Sí se acuerdan que era un real? Donde era la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. ¿Sí se entiende? ¿Sí o no? Sí. Por su conjugado. Pero si lo multiplico en el denominador, para que no se altere, tengo que hacerlo también en el numerador. ¿Sí se entiende? Y entonces
me va a quedar A más BI por C menos DI entre C cuadrado más D cuadrado. ¿Sí se entendió? Y obviamente en el numerador ya sé que este chorizo que me va a dar un número complejo que es ¿quién? AC más, ¿por qué más? Porque va a ser menos BDI cuadrada, ¿sí o no? Y el menos se va a hacer más, ¿sí se acuerdan o no? Esa es la parte real. Y la parte imaginaria, ¿quién es? Este por este más este por este, ¿sí o no? BC menos AD imaginario. Obviamente yo estoy poniendo la formulita, no es necesario que se lo aprendan de memoria. Ya sabemos que esta multiplicación la podemos hacer tipo secundaria, ¿sí se acuerdan? ¿Sí o no? ¿Sí? Yo la estoy poniendo porque pues también sería interesante que pues empezaras a ver, pues te complica, no hay ninguna bronca, o sea, hazla aparte, como lo haces como productos de la secundaria, ¿sí se acuerdan los productos notables de la secundaria? ¿Entre quién? Entre C cuadrado más D cuadrado. ¿Sí? Entonces fíjense, para poder dividir multiplico por el conjugado del denominador, tanto el denominador como el numerador. ¿Sí o no? ¿Sí? A ver, ingeniero, vamos a ver si podemos ver algo. Bien, aquí está. Ahí está la definición de división de números complejos. ¿Qué dice el libro? El cociente de dos números complejos, z igual a más b y w igual a c más d, obviamente en vez de w use v. ¿Sí están de acuerdo? No es lo mismo, no hay bronca. Fíjate. ¿Qué va a hacer? Va a ser esto. ¿Sí? Aquí no lo pone, pero fíjate, es AC más BD sobre C cuadrada más D cuadrada más BC. Aquí está. Aquí está mal, ¿eh? Ahí está mal. Fíjense, acá está la demostración. Miren. A ver. Aquí está la demostración. ¿Sí se fijan que fue lo que hicimos? A ver. ¿Por qué tiene que.? A ver. Que se vea. Ahí está, ¿no? Sí. Miren. Aquí está, ¿qué hicimos? Multiplicamos por el conjugado del denominador. ¿Están de acuerdo? Pum, pum, pum. ¿Sí se fijan que es lo mismo que sacamos nosotros? Sí. Está mal ahí la tablita, ¿eh? ¿No se fijan? La definición anterior. ¿Sí se entendió? Entonces, si se fijan, esa es una aplicación o uso de los conjugados para dividir. Tengo que multiplicar por el conjugado del denominador, tanto arriba como abajo, es decir, el numerador del denominador. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, ni hablar. Vamos a hacer ejercicios. No les voy a poder proyectar. De hecho, aquí al archivo le faltan hojas. Ah, no. Pero vamos a hacer este ejercicio, nada más que no lo vamos a poder comprobar porque pues ya ven que está. Bueno, sí lo podemos comprobar. Sí, desde que practicamos. A ver. Vamos a hacer el B, el ejemplo 4.
Dice 2 menos i, 2 menos imaginario, entre 3 más 4 imaginario. ¿Vale? Bien. ¿Qué vamos a hacer? Pues para dividir, miren, lo voy a tratar de hacer paso por paso. Por eso es que lo repito. Para que ahora lo ponga multiplicando por el conjugado del denominador, tanto numerador como denominador, ¿sí o no? O sea que multiplicaría entre 3 menos 4 imaginario y 3 menos 4 imaginario. Estamos ahí todos, ¿verdad? Sí. ¿Eh? Bien, si yo multiplico los denominadores, como es un número complejo y su conjugado, me va a dar un número real cuyo resultado es la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Obviamente, ¿cuál parte imaginaria? Pues la del original. ¿Verdad? Siempre va a ser positivo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí, porque tú vas a decir, a ver, pero ¿cuál parte imaginaria al cuadrado? ¿La del número o la de su conjugado? La del número. ¿Sí? ¿Sí? Bien. Entonces ahí está. Y luego en el numerador va a ser esta multiplicación. ¿Sí? Que insisto, la puedes hacer como la seco, o la puedes hacer pues un poquito más rápido. ¿Sí? A ver. Así sería para los que les cuesta trabajo, ¿no? ¿Sí o no? ¿Verdad? A ver. Menos imaginario por menos 4 imaginario, ¿cuánto me da? Menos imaginario menos 4. Menos imaginario por menos 4 imaginario, ¿cuánto me da? Menos 4 imaginario. No. Más 4y 4. 4i cuadrada, ¿sí están de acuerdo que sería 4i cuadrada? Pero ya de una vez, ¿eso es cuánto? Menos 4. ¿Sí o no? ¿Vale? Sí, porque acuérdense que i cuadrada es menos 1. Entonces sería 4 imaginario, pues 4 por menos 1, menos 4. ¿Sí o no? Este por este, menos 8 imaginario. Este por este, menos 3 imaginario. Este por este, 6. Estos dos son reales. ¿Cuánto me va a dar? 2. Estos son imaginarios. ¿Cuánto me da? ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Luego. Ahora, si lo quieren por la forma mental, sería parte real 6, ¿verdad? Más esta por esta, ¿cuánto me da? 4 imaginario al cuadrado menos 4. Entonces sería 6 menos 4, 2. ¿Sí están de acuerdo? Sería la parte real. Luego la parte imaginaria sería real de esta por imaginaria de esta, más imaginaria de esta por real de esta. ¿Sí? Entonces sería menos 8 menos 3 menos 11. ¿Sí? Claro que pues ustedes no se acomoden, pero sí vayan viendo. La veo con cara de espantada. Ajá. ¿Primera vez? No. ¿Segunda vez? ¿Con quién la llevó? ¿Y qué? La idea es que aprobemos, ¿no? A ver, entonces, ¿cuánto me va a dar eso? 2 menos 11 imaginario sobre 9 más 4 más 16, 25. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Y qué podemos hacer ahí? Podemos separar. ¿Por qué? Porque el denominador es real. O sea que sería ¿sí? Ahí está.
Ahora, ¿lo podemos comprobar? Sí. ¿Cómo lo comprobamos? Multiplicando la división por el denominador y me debe de dar el numerador, ¿sí o no? ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. A ver, vamos a ver si es cierto. Por 3 más 4 imaginario, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ahora, esto para que sea un poquito más sencillo, fíjense cómo son las marcas. Yo puedo factorizar el 25 de este. A ver, ¿sí se entiende esto? Y ya está como que más sencillo, ¿no? ¿Sí se entendió cómo fue? Son propiedades de los reales, acuérdense que son válidas aquí, ¿sí o no? Oigo. Sí. A ver, entonces, ¿qué hago? Aplico la propiedad asociativa, ¿sí o no? Asocio los complejos. Entonces va a ser un 25avo por, ¿esto cuánto me da? Un número complejo cuya parte real es 9 menos 44 imaginario al cuadrado, me va a dar más 44, ¿sí o no? ¿Sí o no? Entonces va a ser 9 más 44, 53, no, 9 más 44, ¿cuánto? A ver, 2, ¿sí, verdad? Entonces, ¿cuánto? 53. Luego, parte imaginaria, menos 33 más 8. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Menos 33 más 8, ¿cuánto me da? Menos 33 más 8, 25. Menos 33 más 8. Menos 25, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Menos 25. Imaginario. A ver, aquí era lo que está mal. Dijimos que es 2.25 por 4, 3 más 4. Sí, es 16 más 9, 25, ¿verdad? ¿Sí? Sí. 2 onceavos. A ver, aquí en ese 53 hay algo que está mal. A ver, va de nuevo. 6. Es que estaba olvidando el cuadrado de las 15. No, pero es que me da menos 44 y cuadrada. Y menos 44 y cuadrada es 44. ¿Sí están de acuerdo? Entonces sería, es que es 6. Yo les dije que era 9. Por eso hay algo que estaba mal. Ya se fijaron. Producto de partes reales más producto de partes imaginarias. ¿Se acuerdan que esa es la parte real? Entonces son 6. Yo les dije que era 9. 6 más 44. Fíjense ese más, ¿no? ¿Ves? Menos 44 y 44. ¿Cuánto me da eso? 50. 50. Ahora sí va a quedar. ¿Por qué? Porque esto es que 50 25avos menos 25 25avos, sí. 2 menos. Ahí está. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí lo entendieron? ¿Cómo está eso, ingeniero? ¿Bien qué? Diles. ¿Cómo está, ingeniero? ¿Bien qué? Quedaba así. Muy bien. Vamos a continuar entonces. Aquí hay varias propiedades de los números complejos. Está en una tablita, les voy a decir en qué página está. Está en la página del PDF 501, que viene siendo la página 548 del libro, pero el PDF es 501. Es el teorema 9.3.
A ver, ingeniero, ya estudiaste lo que eran los teoremas, ya sabes lo que es saber qué es un teorema, ingeniero. Allá, ingeniero Chávez. ¿Cómo te gusta más Chávez o Andalco? Andar. Andar. ¿Por qué? Es el primero. Está así. Y es más así como que más exclusivo, ¿no? Ándale. Hay poquitos, ¿no? Ajá. ¿De dónde viene eso? Creo que de Portugal. ¿Sí? Ajá. A ver, ¿y por qué no hablas así portugués, así como que... ¿cómo es? ¿Cómo sería? A matemática es algo interesante. No, es relajo, es relajo. Muy bien, a ver, entonces, ¿qué era un teorema, ingeniero? Es una proposición que está fundamentada. ¿Qué más? A ver, alguien más que le ayude, por favor. Ya dijo algo. Que se puede demostrar. Algo más que recuerden. Se demuestra por medio de razonamientos que conducen a las evidencias. Ok, sí, porque les digo teorema porque así viene. No se los puedo proyectar porque ya ven que esto ya falló. Pero en su libro dice teorema 9.3. ¿Vale? No es onda mía. Algo más. Hay una cosa muy importante que se les está pasando. ¿Qué es? Que los teoremas que tienen que... Dos partes que se distinguen, la hipótesis y la tesis. La hipótesis y la tesis, exactamente. Un teorema tiene hipótesis y tiene tesis. Entonces aquí, fíjense lo que dice, para los números complejos Z y W, las siguientes propiedades son verdaderas. Esa es la hipótesis. Supongo que tengo dos números complejos. Esa es la hipótesis. Y lo que viene ahora es la tesis, lo que se puede demostrar. ¿Y qué es lo que se puede demostrar? Ahí está en su libro, que el conjugado de la suma de dos complejos, el conjugado de la suma de dos complejos es la suma de los conjugados. ¿Sí? Que el conjugado de una resta es la resta de los conjugados. ¿Sí? Que el conjugado de un producto es el producto de los conjugados y que el cociente de los conjugados, el conjugado de un cociente, ¿sí se fijan? El conjugado de un cociente es el cociente de los conjugados siempre y cuando el denominador sea diferente del cero. ¿Sí? ¿Vale? Entonces estas serían las tesis de esos teoremas. Y como son tesis se pueden demostrar. ¿Sí o no? Entonces vamos a ver, agarren sí o no. A ver, agárrate uno, ingeniero. Allá. Agárrate uno. ¿Cuál quieres? El primero. Agárrate uno, joven. ¿Cómo el primero? El más fácil. ¿No ven? A ver, ¿cuál? El último. El último. A ver, vamos a ver. Vamos a comprobar el último. Ya no voy a hacer todo guapo. ¿Se ve? Vamos a ver. Fíjense. Vamos a comprobar esto. Vamos a comprobar que el conjugado de un cociente es igual al cociente de los conjugados. ¿Vale? ¿Sí o no? ¿Qué página está? Porque ya le moví. Bien. A ver, ¿cómo lo comprobamos? Miren, la forma de comprobarlo es que desarrollemos ambos miembros y obtengamos lo mismo. ¿Sí me explico? Entonces voy a coger el primer miembro. Esa es una forma.
coger ambos y llegar a lo mismo, o coger uno, desarrollarlo lo más que se pueda y luego el otro, desarrollarlo lo más que se pueda y ver que llegamos a lo mismo. O coger ambos y llegar a lo mismo. Pero este método a veces no es muy práctico. Esa sería la mejor forma porque llegamos a una identidad, es decir, llegamos a uno. Esa sería la forma más elegante. Pero a veces eso no se puede. O la alternativa es que cojamos uno y lleguemos al otro. Entonces, aquí yo creo que va a ser coger el primero y tratar de llegar al segundo. Si yo lo hago de esta forma, voy a trabajar de forma horizontal. Cuando yo cojo ambos miembros, la forma es trabajar de forma vertical. ¿Qué era lo que hacían cuando vieron las identidades trigonométricas en la prepa? ¿Sí o no? Cogían las dos y desarrollaban y trataban de llegar a lo mismo. ¿Sí o no? ¿Sí? No igual. Sí. Entonces aquí vamos a trabajar de la forma alternativa. Entonces voy a coger el primer miembro. ¿Vale? A ver, ¿quién es Z? A más BI. ¿Quién es W? C más DI. ¿Se entendió? Bien. Tengo que hacer esta división. Entonces ya sé que para hacer esa división tengo ¿qué cosa? Tengo que multiplicar por el conjugado del denominador. ¿Sí o no? ¿Sí están de acuerdo? Sí. Y ya aquí me voy a brincar un pasito. Ya sé que al multiplicar este por su conjugado me va a quedar bien. ¿Sale? ¿Sí o no? Sobres. Ahí está. ¿Sí o no? ¿Sí se entiende cómo vamos? ¿Sí? Bien. Luego, ¿qué voy a hacer? Pues hacer esta multiplicación. Que también ya la hice. Pero la voy a volver a hacer porque está un poquito más engorrosa. ¿Sí o no? ¿Qué me va a quedar en el numerador? AC, acuérdense que es este por este, menos este por este, pero me va a quedar menos BDI cuadrada, pero se va a hacer positivo. BD, ¿sí o no? ¿Sí se acuerdan que me daba eso? Y luego la parte imaginaria era este por este más este por este. Obviamente pues lo acomodo y me va a quedar así. ¿Sí o no? ¿Sí era así o no? ¿Sí? ¿No hay voz? Sí. Ahí está. ¿Sí se entiende o no? Y luego ¿qué hago? Pues lo separo. La parte real más la imaginaria. ¿Sí están de acuerdo o no? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿por qué la separo? Pues porque tengo que tener una forma rectangular. ¿Sí están de acuerdo? Tiene que ser así, parte real, parte imaginaria. Y luego ahora sí ya le saco el conjugado, y al sacar el conjugado, ¿qué pasa? Que cambia aquí nada más el signo, ¿no? De la parte imaginaria. Mira. ¿Sí o no? ¿Sí? Bien, ahí está. ¿Saben qué? No nos va a pegar el de llegar a este. Va a pegar el que les había dicho. Coger ambos, desarrollar y llegar a lo mismo. ¿Sí se entiende? ¿Sí? Sí, porque si yo de aquí trato de llegar a este, me voy a tardar y los puedo confundir. Entonces el camino es mejor, a ver, lo hago, llegué a esto. El otro, llegué a lo mismo. A este. ¿Sí me explico? Sí, porque si de aquí trato de llegar a otro, sí se puede, pero tengo que hacer más cosas y los puedo confundir. Pero a fin de cuentas estamos demostrándolo, ¿sí o no? Sí. Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Coger el segundo y desarrollar. A ver. El segundo me dice que es así. O sea,
¿Sí o no? ¿Eh? ¿Este quién es? ¿Sí o no? Sí. A ver, si me salen, a ver, una cosa, si no me van entendiendo, levantan la mano y me entienden. ¿Eh? No se estén guardando las dudas, porque las matemáticas es, hagan de cuenta como si fueras agarrando piedritas, las piedritas son cuando no le entiendes. Entonces le agarras una piedrita y la bronca es que le vuelves a meter y ya cuando acabe la clase ya vas a tener unas piedritas así y ya está acá. Mejor, a ver, ¿cómo le hiciste ahí? No, pues, ok, entonces ya la piedrita se la aventaste. ¿Sí? Aguas. Obviamente para que esto funcione tienen que tener los 5 sentidos acá. Recuerden que no es que, ingeniero, diles, no es estamos en qué. No estamos en qué, ingeniero, diles. No estamos en qué. ¿En calentar el asunto? No estamos en calentar el acento 4. Estamos en martes, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Qué estás haciendo, ingeniero? ¿Qué te estás escondiendo ahí? No. No, allá en el. ¿Qué te estás tapando ahí? A ver. Y el celular. Me imagino ya me viendo ahí al. ¿Verdad? A ver. ¿Esto qué es? Rápido. Símbolos de imaginar. ¿Sí o no? Sí. Bien. Tengo que dividir, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar por el conjugado del denominador. ¿Quién va a hacer ahora el conjugado del denominador? ¿Sí o no? ¿Sí están de acuerdo? Bien. Entonces me va a quedar así. Aquí como estoy multiplicando conjugados, ¿qué me va a quedar? C cuadrada más D cuadrada. Ya sabemos que es parte real más parte real cuadrada más parte imaginaria cuadrada. Bien, y en el numerador multiplicamos. Va a ser un número complejo cuya parte real es AC más este por este, menos B de I cuadrada, pero eso es más B de, ¿sí o no? Esa es la parte real. Y luego la parte imaginaria es AD, ¿sí o no? Menos BC, ¿sí o no? Y entonces si separamos, ¿qué me queda? ¿Es lo mismo? Sí. Ustedes van a decir no. Sí, sí es lo mismo. Mira. ¿Por qué es lo mismo? ¿Cuál quieres que cojamos? ¿Este o este? Para demostrar que son lo mismo. El primero. ¿Qué puedo hacer en el primero? Puedo factorizar el signo negativo del numerador. Si yo lo factorizo, me va a quedar este menos, y como lo estoy factorizando en el numerador, este se va a hacer que negativo, ¿sí o no? Y este se va a hacer que positivo. ¿Sí se entiende eso? Mira, este por este me da este, y este por este me da este, ¿sí o no? Sí. Y luego, voy a venir para acá arriba, esto pasa igual. Y luego este menos lo pongo como menos, ¿sí o no? Acuérdense que ese signo menos lo puedo poner aquí, en medio, y sería menos, se va a hacer ¿qué? Más. Y luego aquí lo acomodo para que se vea bonito. Primero, ¿están de acuerdo que los puedo acomodar? ¿Los puedo cambiar? Sí. Miren, y ya se ve bonito. ¿Es lo mismo o no? Sí. Ahí está. ¿Cómo estás? Bien, ¿qué? ¿Cómo estás, Miguel? ¿Cómo estás? Los
chavilleros. Ahí está. ¿Eh? ¿Qué, ya se van? ¿Por qué? Ah, pues ya son las 9, ¿verdad? Sí, es cierto. Bueno, entonces miren, recuerden que, pues, desafortunadamente el lunes no hay clases. ¿Sí? Es un fin de semana largo. Dios mediante, nos vemos el próximo martes. Les voy a compartir el primer vídeo este fin de semana que va a corresponder, va a ser un documental que van a tener que ver porque de ahí va a salir el examen del 30%, que es un examen del documental. Van a ser 3 preguntitas. ¿Sí? Obviamente los documentales hay que ver, son documentales de 20 minutos. El más larguito puede durar casi media hora. Pero son documentales muy interesantes, bastante ilustrativos. Van a ser preguntas generales, no van a ser preguntas específicas, ¿sí?, del vídeo. Y eso va a ser el 30% de la calificación de la unidad. Vamos a hacerlo por lo menos esta primera vez así para que vean si se acomodan. Claro que está la otra alternativa de que el 30% sea un examen rápido, ¿sí? Y obviamente el 70% pues es el examen de la unidad. Entonces, yo creo que el documental vamos a intentarlo, vamos a ver para ver si les late, ¿sí? Entonces, se los comparto. Obviamente el examen no va a ser el martes, va a ser yo creo que a lo mejor el viernes, de hoy en 8, para que también tengan tiempo suficiente, ¿no? Pero obviamente pues puedes aprovechar este fin de semana largo para pues irlo viendo, irlo digiriendo, ¿sí? ¿Sale? Y pues obviamente nos vemos el martes. Que pasen buen fin de semana.